Historia del lenguaje me dice que realmente no existe y que la ciencia solamente presenta dos teorías que son la onomatopéyica y la teoría de las interjecciones, porque los sabios carecen de base necesaria por la interestía necesarias, pues, que las hacen crear hipótesis de todo género. Hipótesis que según la onomatopéyica, al hombre imitar los sonidos y gruñidos de los animales, hace que surja la palabra. Y al hacer que surja la palabra, los sonidos y gruñidos de estos animales le hacen hablar porque empieza a comprender el mundo exterior que le rodea. En cambio, las hipótesis interjeccionistas dicen que el hombre emitió sonidos espontáneos que eran propios de él al expresar sus emociones. Y aquí podemos analizar que ambas teorías atañen al mecanismo de la formación del lenguaje y no a su origen o condición de su aparición. De esa manera nosotros podemos ver aquí que los propios, hablando exclusivamente del hombre como ser social, se afirma, por ejemplo, que el perro comprende muchas palabras y proposiciones. Ejemplo, que estas proposiciones de este animal se puede entender como cuestiones emocionales y que tratan de decir algo, que el papagayo, al aprender a emitir sonidos articulados del lenguaje humano, es capaz de relacionar determinados sonidos con ciertos conceptos. Aquí vemos que los discípulos de Darwin, Charles Darwin, ya vemos aquí el que hace el libro sobre el origen de las especies, Charles Darwin, por ejemplo, Romanes agravaron los errores de su maestro en el sentido del antropomorfismo, llegando a identificar los sonidos emitidos por los animales con el lenguaje articulado del hombre. En su trabajo, El lenguaje de los monos, el investigador norteamericano Gardner, después de prolongadas y cuidadosas observaciones de la vida conjunta de los monos, llegó a la conclusión que con un vocabulario de más de 10 palabras, es más, consideraba que junto a las normas generales del habla característica para un tipo dado de mono en una determinada zona del territorio en que habitaban, hace que existen modos de hablar practicados entre especies distintas y de carácter territorial, algo así como dialectos, o sea, los animales tienen dialectos según esa teoría. Por lo tanto, Garmi admitía que se hallaban en libertad en manada o enjaulados en pareja, como conversación racional e intencionada, como intercambio de impresiones de toda clase. En una palabra, los razonamientos de Gardner acerca de los sonidos emitidos por los monos tenían un carácter sumamente antropomórfico y de ningún modo pueden considerarse como investigaciones auténticamente científicas del problema del origen del lenguaje. Como resultado de análisis más exacto de la significación fónica de los monos antropoides o gibones, el sabio francés Bourtin llegó a la conclusión de que los sonidos emitidos por los monos de esta especie constituyen un pseudo lenguaje innato, instintivo. Afirmó que los gibones constituyen o tienen 4 grupos de sonidos. En cada uno de dichos grupos registró sonidos que pueden ser considerados palabras, pero ninguno de ellos poseía contenido objetivo, ninguno servía para denominar objetos, ninguno expresaba por consiguiente pensamientos, no pasaban de ser forma de manifestación de un estado emocional de los animales provocado por el hambre, la sed, el miedo, etc. ¿Verdad que Farnish en 1916 educó a un orangután y después de una enseñanza prolongada ejerciendo la correspondiente presión
sobre labios, lengua, mejilla, a fin de crear una articulación artificial, logró que el animal llegara a pronunciar muy confusamente la palabra papá. Farnese llegó a la conclusión: si estos animales poseen habla, se limita a unos cuantos sonidos de tipo emocional, carecen de lenguaje. Charles Darwin, obra, tomo 5, de la Academia de Ciencias de la Unión de República Socialista Soviética, Moscú, 1953, página 203 del libro Pensamiento y Lenguaje, que tengo en mi poder y que he escudriñado. Continuaremos en la próxima clase con el mal profesor Robinson Ferreira.